Saludos, bienvenidos nuevamente a la presentación que comenzamos anoche. Esta va a ser la segunda presentación y después de esta tenemos 9 más. Apostasía, análisis teológico del movimiento davidiano. Después de lo que estudiamos anoche, ¿podríamos decir que la iglesia está en guerra? Claro que sí. No en pie de guerra, sino que la iglesia está en guerra. Y cuando la iglesia está en guerra, tiene que aprender a defenderse. Tiene que aprender a reconocer el enemigo. No se puede llevar a cabo una guerra a menos que haya 2 partes. Unos tienen una serie de principios, los otros tienen una serie de principios completamente diferentes. Cuando estuve en el ejército de los Estados Unidos, recuerdo que el uniforme tenía que ser específico. ¿Por qué? Porque el uniforme identifica las personas. No sé cuántos de ustedes hayan estado en el servicio militar, pero cuando usted está en el servicio militar, usted tiene que mantener ese uniforme delicado, limpio. Usted es identificado por ese uniforme. Y esto tiene validez cuando los ejércitos se van a enfrentar uno al otro, porque así no se confunden. Por ejemplo, el uniforme del ejército, digamos, en Rusia, en Corea, en la China, en otro lugar completamente diferente. El uniforme sirve para identificar, por identificación. La iglesia también tiene que tener un uniforme, la cota de justicia del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que mantener ese uniforme debidamente. La iglesia está bajo ataque por todos lados, de afuera, de adentro, de un lado, del otro. Ataca el enemigo, el diablo, y tiene sus agentes en el gobierno firmando leyes en contra del desarrollo religioso de las iglesias. Y entonces también tenemos enemigos dentro de la iglesia. Satanás desvía las mentes con temas controversiales. Precisamente por eso es que estamos estudiando en relación a este momento davidiano. Porque esta es una forma de conducir la iglesia en una dirección que la desvíe de la misión que Dios le ha dado. ¿Cuál es la misión que Dios le ha dado a la iglesia? La misión es clara: llevar el evangelio al mundo entero y vindicar el carácter de Dios. 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. Satanás va a hacer todo lo posible para obstaculizar, prevenir o dilatar la obra de la iglesia. ¿Tiene Satanás una idea del tiempo en que estamos viviendo, cuán cerca está la segunda venida de Cristo? Claro que sí que tiene la idea. ¿Por qué? Porque él es un buen estudiante de las Sagradas Escrituras. Nosotros deberíamos ser constantes en el estudio de las Escrituras y entonces podríamos ver con toda facilidad que el regreso del Señor Jesús está muy pronto. Satanás tiene un arsenal de armas para usarlas contra la iglesia, pero una de las más efectivas es la división. ¿Dónde mostró él esto por primera vez? En el mismo huerto, en el cielo y después en el huerto del Edén. ¿Ok? En el huerto del Edén, él aprovechó cuando Eva se separó de su esposo y entonces él pudo inyectar sus ideas en la mente de Eva de forma tal que ella le sirvió después como misionera. Y ella fue donde el esposo y le llevó las ideas
que el diablo había compartido con ella. Satanás se sentiría feliz de desviar la mente hacia cualquier tema mediante el cual pudiera crear división de sentimientos y conducir a nuestro pueblo a las controversias. ¿Por qué él quiere que el pueblo se mantenga en controversia, discutiendo en relación a temas doctrinales, etcétera, que no tienen peso ninguno en la salvación de nuestra alma? ¿Por qué él quiere eso? Porque mientras nosotros estamos entretenidos en las controversias, no hacemos la obra que Dios nos mandó a hacer, evangelizar el mundo. Así que él utiliza el engaño, y esto es un arma que él utiliza muy frecuentemente. Mateo 24:4, cuando el Señor está hablando de las señales de los tiempos, las señales indicativas del próximo regreso del Señor Jesús. El primer consejo que el Señor le da a la iglesia es: velad que nadie os engañe. Si no hubiera posibilidades de ser engañado, ¿el Señor Jesús debería prevenir la iglesia en relación a ese asunto? No, Señor. En Juan 4:1, primera de Juan 4:1 dice: probad los espíritus. ¿Por qué? Porque muchos, no pocos, no 2 o 3, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Déjeme decirle, ¿cuál es el blanco, cuál es el destino de estos falsos profetas? ¿Es acaso en el mundo? ¿Cuál es el blanco de ellos? ¿Cuál es el objetivo? El pueblo de Dios. Ese es el blanco de ellos. ¿Ok? Mateo 24:11 dice: se levantarán falsos profetas y engañarán a unos cuantos, a pocos. ¿Engañarán a cuántos? Engañarán a muchos, y eso es lamentable, que muchos serán engañados. Dios quiere que su iglesia se mantenga unida, porque en la unión está la fuerza. Una iglesia dividida contra sí mismo, ¿qué va a pasar? El Señor Jesús dijo: una casa dividida contra sí mismo, finalmente desaparece. Juan registra las palabras del Señor Jesús en el capítulo 17, versículo 21 de su evangelio, del libro: que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Qué creen ustedes que pensaría el mundo si la iglesia de Jesús está derramada por un lado y por el otro, y se llaman de un nombre y del otro? ¿Qué pensaría el mundo? ¿Estarían dispuestos a seguir un pueblo dividido, que no tienen cohesión, que no hay unidad? La parábola del trigo y la cizaña debería ser de especial interés para nosotros los adventistas del séptimo día. Mateo 13, versículos 24 al 30, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró ¿qué tipo de semilla en su viña? ¿Buena o mala? Semilla buena. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es Cristo. ¿Cristo sabe lo que tiene que sembrar, sí o no? ¿Sabe reconocer la semilla buena de la mala? Entonces Cristo sembró buena semilla. Pero mientras los hombres dormían, ¿quiénes son esos hombres? Los mayordomos que Jesús dejó a cargo de la iglesia. ¿Qué pasó con esos mayordomos? Con los que tenían que cuidar la viña, ¿qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos. Y mientras ellos estaban dormidos, ¿quién entró en la viña? El enemigo. ¿Quién es ese enemigo? El diablo. ¿Y sembró qué cosa? ¿Buena semilla o mala semilla? Sembró cizaña, mala semilla. Por eso es que Juan dice: probar los espíritus. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mientras los hombres dormían, el enemigo sembró la cizaña. Los miembros de la iglesia tienen una gran responsabilidad. No nos podemos quedar dormidos. Tenemos que estar despiertos a todo momento. ¿Cuál es la misión de la cizaña? Porque nosotros sabemos
que la iglesia tiene una misión, llevar el evangelio al mundo entero. ¿Cuál es la misión de la cizaña? ¿Para qué es plantada la cizaña en la iglesia? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para ahogar el trigo, para eliminarlo completamente. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer la cizaña. ¿Por qué? Porque las cizañas no están lejos. ¿Fueran sembrados dónde? En la iglesia, entre el trigo. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 46, la sierva del Señor dice, mientras el Espíritu de Dios trae a la iglesia personas verdaderamente convertidas, Satanás a su vez trae a la iglesia personas que no están convertidas. Entonces tenemos dos influencias que se ejercen sobre los miembros de la iglesia. Una de esas influencias para la purificación del pueblo de Dios. ¿Escucharon bien lo que yo dije? Para la purificación del pueblo. Y la otra, por supuesto, para contaminar el pueblo de Dios. Así que el señalamiento del Señor Jesús es muy claro. Por sus frutos los conoceréis. Pero si nosotros no entendemos, si no hemos estudiado, si no nos preparamos para poder reconocer los frutos buenos y hacer diferencia entre los que no son buenos, entonces, ¿cómo podemos reconocer los frutos? ¿Es importante entonces estudiar la Sagrada Escritura y el Espíritu de Profecía? Claro que sí, hermanos. Es muy importante. No nos debe sorprender que haya Judases en nuestro medio, dice la sierva del Señor. Y nosotros no deberíamos preocuparnos porque haya cizaña en nuestro medio. Hay algunas personas que me dicen, pero pastor, ¿por qué usted menciona el hecho de que hay miembros infieles en la iglesia? Es que eso no debería ser preocupante. El Señor Jesús lo dijo 2000 años atrás. Él dijo que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos, ¿dónde? En la iglesia. Precisamente por eso es que nosotros queremos analizar las ideas de esta organización davidiana, porque ellos se llaman a sí mismos davidianos, adventistas del séptimo día. Así que el nombre de la iglesia está comprometido con una doctrina, un grupo de doctrinas completamente falsos. Y no podemos permitir que el nombre de la iglesia sea manchado. ¿Por qué? Porque este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo que representa a Dios, su carácter ante el mundo. Entonces, tenemos que, por todos los medios posibles, asegurarnos de que el carácter de Cristo es ilustrado al mundo como el Señor quiere. Satanás no solamente ataca en un lado, sino que él ataca de todos lados posibles. Romanos 16, 17, allí dice el apóstol Pablo, ruego hermanos que os guardéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En una ocasión el apóstol Pablo señaló, si viene alguien predicando un evangelio contrario al que le hemos predicado, sea ¿qué lo llama? Anatema. Tenemos que mantenernos alerta. Particularmente este autor de la organización davidiana, ¿saben cómo él introdujo sus ideas en la iglesia? Él fue elegido como maestro de escuela sabática. Nadie supervisaba lo que este hombre estaba diciendo en la iglesia. Por lo tanto, no se percataron que él estaba enseñando ideas completamente opuestas a las verdades fundamentales de la iglesia adventista. Cuando vinieron a abrir los ojos, ya era demasiado tarde. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo y con suaves palabras y lisonjas
engañan el corazón de los simples, de aquellos que no tienen malicia ninguna. Testimonios 1, página 326 en inglés, dice: Satanás ha usado como agentes a individuos que profesan creer parte de la verdad presente mientras combaten otra parte. La metodología diabólica es simple: divide y vencerás. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y en la historia de la Iglesia Adventista tenemos vastos ejemplos. Y podemos comenzar el primero con el doctor John Kellogg. Este fue un médico prominente en la iglesia. Este hombre era protegido de la señora White y de su esposo, el pastor Jaime White. De hecho, ellos fueron quienes mayormente financiaron sus estudios de medicina. Este hombre, una vez que comenzó a adquirir fama, a hacerse famoso, quiso controlar completamente el destino de la iglesia. No solamente de la obra de salud, sino que él quería controlar también la obra ministerial. Al punto que él logró apoderarse del edificio de salud del hospital que tenía en ese momento, el sanatorio. Se apoderó completamente de él utilizando medios políticos para quedarse con esa facilidad. Pero una vez que él se adueñó del mismo y comenzó a practicar cosas que no estaban en la agenda divina, ¿qué sucedió con ese sanatorio? Se quemó. Este hombre escribió un libro que se llamaba El Templo Viviente, The Living Temple. Y allí él estaba exponiendo ideas panteísticas. Dios está en todos los lugares. Como está en todos los lugares, pues debemos adorar las plantas, los animales, panteísmo. Uno de los libros de texto que utilizan hoy día el grupo que se denomina a sí mismo de la nueva era es precisamente este libro del doctor Kellogg, The Living Temple. Otro que también salió de nuestras filas fue el pastor Dwight Canwright, un hombre que tenía una facilidad de palabra tremenda. Pero este pastor comenzó a introducir, a enamorarse de ideas contrarias a las ideas fundamentales de la iglesia adventista. La señora White trató en diferentes ocasiones de atraerlo nuevamente a la iglesia, pero lamentablemente él no solamente se apartó de la iglesia y se hizo pastor bautista, sino que también escribió un libro condenando las ideas de la iglesia adventista y aún en contra del espíritu de profecía. Tenemos otro más, Movimiento Carne Santa en Indiana. Estos creían que como estaban santificados podían hacer cualquier cosa que le viniera a la mente. Después de todo, ellos eran santos, podían adulterar, podían robar, podían hacer cualquier tipo de delito, pues no es problema, de todas maneras son santos y van para el cielo. La Reforma Alemana, el pastor Luis Conradi, este hombre fue presidente de la asociación en Europa. Sin embargo, llegó el momento cuando también se separó de la iglesia. Anna Phillips, 1916, un año después que la señora White falleció, ella reclamó que estaba recibiendo visiones y que también tenía el espíritu de profecía. Los Brinsmith, Desmond Ford, rechazaban la doctrina del santuario. Hay un común denominador para cada una de estas personas. Una vez que el líder muere, ¿qué pasa con ese ministerio? Desaparece, se desbanda, se desorganiza. Y mientras estos ministerios disidentes han desaparecido, sin embargo, la iglesia adventista continúa
creciendo bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. En Mateo, el capítulo 7, el versículo 15 dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Y ese es el problema. Los miembros del movimiento davidiano no vienen a la iglesia y se identifican inmediatamente como miembros de la vara del pastor o del movimiento davidiano, sino que ellos se identifican como adventistas del séptimo día. A medida que van cautivando miembros incautos de la iglesia, entonces finalmente se desvelan delante de ellos, les solicitan que envíen sus ofrendas, sus diezmos a la organización, y finalmente estas personas terminan apartándose de la iglesia. Este movimiento surge en los años 28 al 30 en California, y el autor de este movimiento davidiano, o la vara del pastor, se llamó Víctor Tasho Hutev, nacido en Bulgaria. ¿Cómo es que este hombre llega a ser lo que finalmente fue un enemigo de la iglesia? Pues miren, él se mudó de Illinois, donde él se convirtió después de una campaña evangelística, y se fue allá a California. Lo admitieron en el sanatorio de Glendale, o Glendale Hospital, y allí no le dieron un trato de persona muy importante. Él quería tener una enfermera todo el tiempo cerca de él, quería que los médicos acudieran a él cuando él sentía cualquier tipo de malestar, y como eso no sucedió, se fue del hospital y se airó en contra de las doctrinas de la iglesia. Así que comenzó no solamente a predicar en contra de la iglesia, a criticar la dirección de la iglesia, sino que escribió un libro que lo llamó La vara del pastor o The Shepherd's Rod. Esta gente, además de la vara del pastor, se conocen como the Universal Publishing Association, the General Association of Davidians, los Branch Davidians, los Davidianos. Por supuesto, cada uno de las divisiones que finalmente tomaron lugar para esta organización davidiana, cada uno de ellos reclama ser el fiel descendiente de los davidianos iniciales que se originaron allá en California y Waco. Como les dije, este hombre emigró de Bulgaria, tuvo que abandonar el país a medianoche en medio de problemas con el gobierno de ese país y además problemas que tenía con la iglesia ortodoxa de la cual él era miembro. Tenía 3 hermanos y 3 hermanas y la esposa la dejó atrás allá en Bulgaria. Llegó a los Estados Unidos a los 22 años, en el 1907, se bautizó en Illinois como miembro de la iglesia adventista, se mudó a California a los 38 años y en el 1923 fue ingresado en el hospital donde, pues, según él tuvo una mala experiencia y de allí se rebeló en contra de la iglesia adventista. Mientras era maestro de escuela sabática, comenzó a introducir sus ideas rebeldes, disidentes, en la iglesia a la cual asistía, la iglesia de Tabernacle en Los Ángeles, California. En el 1930 escribió el primer manuscrito, el título de este era La vara del pastor, y se lo mostró, se lo dio, se lo entregó a un pastor adventista de apellido Gilbert. Pastor Gilbert era un judío que estaba a cargo de la obra judía dentro de la iglesia adventista. Examinaron lo que él escribió y vieron los errores, así que le escribieron un manuscrito, se lo regresaron señalando los errores,
pero él no quiso escuchar la experiencia del pastor Gilbert y otros que examinaron aquel material y decidió seguir adelante con sus ideas. En el 1932 escribió un segundo volumen de La vara del pastor. Escribió muchos tratados y además escribió un libro que se llamaba, que todavía está en circulación, Los Códigos Simbólicos. En el 1935, él decidió que iba a salir de California y viajar hacia Waco. Allí en Waco, Texas. Salió de Los Ángeles, fue a Waco, Texas. Allí le acompañaron 12 personas. Y como le acompañaron 12 personas, él entendió que eso era una señal de que Dios lo había elegido para que él fuera el próximo dirigente del pueblo de Dios. En 1937, cuando tenía 53 años de edad, se casó con una niña de 17 años que estaba allí en el mismo campamento. Ya este señor tenía muchas enfermedades. Descartó el consejo del espíritu de profecía. El espíritu de profecía aconseja que personas muy mayores no deben casarse con personas muy jóvenes porque se van a afectar el joven si el mayor está lleno de enfermedades y demás o su condición física no es la mejor, el joven se va a afectar entonces como resultado de esa unión. Además de que si tienen hijos y el mayor fallece, entonces la otra persona quedaría a cargo de esa criatura. Este hombre dijo ser el último profeta de Dios. Solamente él podía interpretar las profecías del fin. Y para ello él lo plasmó, lo escribió en un libro que él tituló General Conference Special, especial de la Conferencia General, y allí él plasmó esas ideas. Víctor Houteff no fue dejado, no fue abandonado a sus ideas y errores. La iglesia trató por todos los medios. Y tenemos una lista larga. Presidentes de la Unión, presidentes de la Asociación, presidentes, diferentes presidentes que conocieron de la situación se unieron para ir y tratar de sacarlo de sus errores. Aún profesores de Biblia de la Universidad Loma Linda fueron a tratar de ayudarlo, pero él se negó a eliminar esos errores, a descartarlos y decidió seguir adelante con sus ideas. Finalmente, en el año 1934, se unieron la crema de los teólogos adventistas de ese tiempo, líderes prominentes, hombres de mucha experiencia dentro de la iglesia, se unieron para tratar de disuadirlo. Rentaron un lugar, alquilaron un lugar en California. No era una iglesia, era un lugar público en donde él no se sentía amenazado. Y la Asociación General pagó por la semana completa para que él pudiera compartir con estos 12 hombres las ideas que él tenía. A las 10:30 comenzó la reunión. A las 12 él terminó la primera disertación sobre el juicio y la ciega y le preguntó al pastor Daniels, ahora dígame usted, ¿esto es inspirado, sí o no? Pastor Daniels le dice, mire hermano, nosotros alquilamos este lugar, rentamos este lugar para que usted nos dé las ideas, todas las ideas que usted tiene. Nosotros no podemos de inmediato decirle si es inspirado o no. Tenemos que orar, tenemos que investigar, tenemos que comparar lo que usted dice con la Biblia y el Espíritu de Profecía, pero él no le gustó esa idea. Dice, o me dicen si es inspirado o no ahora, o yo me marcho. Así que, como los hermanos, los pastores,
no le indicaron inmediatamente si sus escritos eran inspirados o no, cerró sus libros, se marchó a la casa y hasta el día de hoy. Los resultados de esa reunión pudieron haber sido buenos. Él tuvo tiempo razonable para explicar sus ideas, pero se negó a hacerlo. De allí en adelante ellos desarrollaron un sistema y desarrollaron determinadas ideas y determinaron un comportamiento, unas prácticas que yo le voy a decir algunas de ellas. En primer lugar, no creen en evangelismo público. No van a hacer una campaña evangelística para tratar de rescatar la gente que están en el mundo perdidas, en el vicio, en la prostitución, en la maldad. Ellos no hacen eso. No establecen clínicas ni hospitales, no visitan las prisiones, no reparten literatura adventista, el camino a Cristo. No, ellos no quieren nada que ver con esa literatura. Ellos no quieren pasar esa literatura a ninguna persona. No devuelven diezmos a la iglesia adventista, pero sin embargo devuelven doble diezmo a la organización a la que pertenecen. Ahora sea en Nueva York, en Miami, Texas, Carolina del Sur, México, Canadá, el Caribe, África, las Filipinas, tienen presencia en todos esos lugares. Y cada uno de esos centros que ellos llaman el Monte Carmelo recibe doble diezmo y reciben ofrendas de miembros de la iglesia adventista que fueron confundidos, sacados de la iglesia para formar parte de ese movimiento davidiano. Algunos detalles sobre la vara del pastor. La gran comisión de Mateo 28 no significa nada para ellos. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Ellos creen que ellos deben ir a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y quiénes creen ustedes que son las ovejas perdidas de Israel? La iglesia adventista del séptimo día. No construyen iglesias, pero sin embargo se congregan. ¿Dónde creen ustedes que se congregan? En la iglesia adventista del séptimo día. ¿Con qué propósito? Con el propósito de proselitar, o sea, tomar miembros de la iglesia y unirlos a su organización. ¿Por qué es importante para ellos eso? Bueno, porque ellos viven de esas ofrendas y de esos diezmos. Ellos no creen que los diezmos son específicos para sostener la obra ministerial. Cuando ellos reciben los diezmos, ellos los utilizan para lo que ellos creen necesario. Ellos también creen que los 144,000 es un grupo literal y que son judíos literales. En otras palabras, si usted no es judío, usted no puede ser parte de los 144,000. Y solamente 144,000, de acuerdo a la doctrina davidiana, solamente 144,000 serán sellados de la iglesia adventista, el resto se perderán. Lamentable. Enseñan también que el carruaje donde Cristo viaja aterrizó en California en el 1929. Para ellos, Jesús viaja en un carruaje, tal como está el que está descrito en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes. ¿Ustedes recuerdan cómo fue llevado Elías al cielo? ¿Cómo fue llevado? En un carruaje de fuego, claro que sí. Cuando Víctor Houteff llegó a Waco, Texas, comenzaron a construir y allí en la entrada del edificio de administración, él diseñó este reloj. Si ustedes notan, este reloj tiene dos triángulos, uno sobrepuesto encima del otro. ¿Por qué es importante que yo les mencione eso? Bueno, porque él también diseñó la bandera y la bandera tiene una estrella precisamente con dos triángulos,
uno sobre el otro. ¿Y cuántas estrellas tienen alrededor? Tiene 12 estrellas más la del centro, hace un número 13. Si ustedes han leído el libro Las dos Babilonias, o el libro El Nuevo Orden Mundial, o el 666 de William Sutton, ustedes entenderían qué significa, número 1, el número 13, qué significa esa estrella. Pero yo les voy a adelantar lo siguiente. Pentagrama satánico es exactamente igual a la estrella que diseñó o que tomó Víctor Hútef como emblema para su campamento. Otras creencias, el sellamiento de Apocalipsis 7 comenzó en el 1929. Señores, ¿hay alguna revelación en el Espíritu de Profecía en relación a cuándo comienza el sellamiento? No, en ningún lugar. Pero este hombre se había declarado no solamente profeta, el Elías moderno, sino que también declara que él era el ángel de Apocalipsis 7:2. Yo les voy a decir, les voy a leer más bien lo que dice en Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 2, donde dice: vi a otro ángel que subía al nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Quién es este ángel que sale del este, del oriente, y que tiene el sello del Dios vivo? El único que puede poner ese sello en la frente de su pueblo. ¿Quién es este ángel? Tiene que ser Cristo mismo. Sin embargo, este hombre declara que él es el ángel, era el ángel de Apocalipsis capítulo 7. Hútef cita los testimonios, el quinto volumen de los testimonios en inglés, página 211 a 212. Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Yo quiero que ustedes noten las ideas que comienzan a fluir de la pluma y de la voz de Víctor Hútef. Él tiene en mente un momento cuando va a haber una destrucción total. Luego dice: si fuésemos a señalar la fecha exacta para el comienzo de este sellamiento, el sellamiento de Apocalipsis 7, diríamos que comenzó en algún momento del 1929. Por la historia, por lo que ha sucedido después de que Hútef murió, nosotros sabemos que el sellamiento no comenzó en el 1929. ¿Eso hace a Hútef un profeta falso o verdadero? Falso, completamente falso. En el 1930 Hútef le dio a la iglesia un año para que aceptaran las doctrinas, las ideas, las creencias de la vara del pastor, o de lo contrario Jesús tendría que vomitarlos de la boca. Y por vomitarlos de la boca él estaba haciendo referencia a el libro de Ezequiel, el capítulo 9, en donde dice que van a pasar unos ángeles por en medio de la ciudad Jerusalén, van a poner una marca en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de los pecados que había en Jerusalén, pero que los demás que no tenían la marca serían muertos, serían eliminados por ángeles de Dios. Él le dio a la iglesia un año para cambiar, o Cristo tendría que vomitarlos de su boca. ¿Por qué en 1930? ¿Por qué particularmente ese año? Bueno, él basó su interpretación en Ezequiel 4, en donde se le dice al profeta Ezequiel: mira, duerme por 390 días, años, día por año,
390 días del lado derecho, como ilustración del pecado del pueblo de Israel. Entonces le dice, al final de esos 390 días, entonces te viras al lado izquierdo y vas a dormir por 40 días, años, como resultado, o más bien como ilustración de la condición de Judá. ¿Ok? Así que 390 días, años por Israel y 40 años por Judá. Jútef tomó esa cantidad de años, 390, ¿ok? Y los 40 los sumó, le dieron a 430. Entonces él dice, ¿dónde comienzan esos 430 años? Pues él arbitrariamente los comienza en el año 1500. ¿Qué razón tenía para ello? Ninguna, porque no había nada específico en el año 1500. Entonces esos 1430 años, por supuesto, lo llevan al 1930, cuando él escribe por primera vez La vara del pastor. Y él dice, en el 1930 los adventistas del séptimo día, al rechazar las ideas expresadas en el libro La vara del pastor, cayeron de la gracia de Dios, por lo tanto se convierten en una iglesia apóstata. Entre sus escritos aparece un libro que tiene la siguiente referencia. Una persona que había estado leyendo todo lo que él producía mensualmente le escribe a Víctor Jútef y le pregunta si uno recibe la vara, o sea, si acepta las doctrinas, las enseñanzas de la vara del pastor, ¿hay posibilidad de que se pierda? Y entonces él le explica, bueno, así como Pablo no se va a perder por aceptar las verdades del Evangelio de Jesús, pues si usted acepta las verdades de la vara, tampoco se va a perder. Pero él no lo dejó así. Él continúa diciendo, más aún, siendo que la vara es el mensaje de Elías, es imposible que alguien que lo acepta y lo practique se muera, porque el tipo demanda que sea trasladado. En otras palabras, ¿qué está diciendo Víctor Jútef? Que si él practica lo que enseña, él no iba a morir. Visto desde otro ángulo. En otro lugar de sus escritos, Víctor Jútef dice, el que comenzó la obra tiene que terminarla. ¿Y quién había comenzado la obra? La había comenzado él. Luego dice, en otro lugar, dice, aquellos que creen las verdades de la vara no verán la muerte. En otras palabras, este hombre creía que él representaba un profeta moderno que le está diciendo a los adventistas del séptimo día, si ustedes aceptan las doctrinas de la vara del pastor, ustedes no van a morir. Lamentablemente, él está muerto, enterrado. Febrero 5, él murió, 1955, y fue enterrado allí en Waco, Texas. Lista de candidatos a sustituirlo cuando Jútef murió. La primera en querer sustituirlo fue su propia esposa. La jovencita con quien él se casó, ahora ella se declara profeta y ella quiere ser la líder de ese grupo. Por supuesto, allí están otros individuos que no creen que una mujer debe dirigir la organización, como Wilson, Benjamin Roden, Samuel Lee Cayan, Andrew Johnson, Fred Steed. Estos individuos, cada uno de ellos quería ser el líder del movimiento de la vara del pastor. Florence Jútef presentó una carta que se le había dado el esposo, indicando de que ella debería ser la próxima o la sustituta de su posición dentro de la vara del pastor. Entonces ella, como es la sustituta,
entonces ella se declara ahora profeta y profetiza que Ezequiel 9, o sea, la destrucción de todos, la matanza de todos los adventistas que no acepten la doctrina de la vara del pastor, van a morir en abril 22, 1959. Esa fue la fecha que ella señaló, donde todos los adventistas que no aceptaran las doctrinas de la vara del pastor iban a morir. Abril 22 llegó y se fue y la profecía falló. Ezequiel 9 no vio cumplimiento. Cerca de 10,000 davidianos, miembros del grupo davidiano en ese tiempo, se fueron al mundo. Solamente 96 de ellos regresaron a la iglesia. 96 solamente regresaron a la iglesia cuando vieron que no se cumplió la predicción de Florencia Hutef. Para estas personas tuvieron que edificar una iglesia especial porque se les hizo muy difícil para ellos desaprender lo que habían aprendido. Y les tomó unos años en tanto que ellos desaprendieron las ideas que habían adquirido de Víctor Hutef para volver a las ideas, o más bien a las doctrinas fundamentales de la iglesia. 10,000 personas que se fueron al mundo. Los diezmos que habían recibido, entonces esta señora los utilizó y compró otra propiedad, le llamó el Nuevo Mount Carmel, 942 acres en Elk, Texas, y allí se construyó el nuevo centro donde ellos iban a estar. En 1962, Florence, después de una discusión entre líderes de la iglesia adventista que finalmente le convencieron a ella y los que quedaban del movimiento de que estaban en error, ella vendió toda la propiedad. ¿Y qué hizo con el dinero? Se lo repartió con su familia, se casó con otro caballero y se fue para Oregon. Jamás volvió a pisar una iglesia adventista. Murió en Oregon hace unos 3 o 4 años atrás, apartada completamente del Señor. Jamás volvió a la iglesia. Los davidianos restantes, los que quedaban todavía creyentes en el movimiento davidiano, se organizaron en varios grupos. Benjamin Roden, casado con Lois, demandó a Florencia y se quedó con parte de del 942 acres de terreno, pues se quedó con parte de ellos y allí hicieron un nuevo Mount Carmel. Cuando murió Benjamín, entonces Lois heredó el nuevo Mount Carmel, que más tarde se llamó Rancho Apocalipsis, y finalmente se lo cedió a un joven de nombre Vernon Howell, que se cambió al nombre y se llamó David Koresh. Ustedes tienen que recordarse, en 1993, la organización del gobierno federal americano, ATF, invadieron el campamento en Elk, Texas, cerca de Waco, y todos los que estaban adentro murieron. Todos perecieron, incluyendo los niños que estaban en ese lugar. Benjamín Roden a su vez se había declarado como el nuevo profeta de los davidianos, y al morir, Lois, la esposa, tomó la presidencia del grupo. Los Estados Unidos en ese tiempo había surgido un movimiento que se llamaba el movimiento feminista de los 70. Entonces, Lois abrazó las ideas de este movimiento y dijo que había tenido una visión en donde ella había visto que el Espíritu Santo era la parte femenina de la deidad. Ahora tenemos el Padre es varón, Jesús es varón, pero el Espíritu Santo es la parte femenina. Hermanos, ustedes ven
hasta dónde puede degradarse una mente que se aparta de la verdad. La Biblia dice bien claro que el Señor permitió que tuvieran espíritu, le dio espíritu de error a aquellos que voluntariamente se apartaron de la verdad. Y eso, sin lugar a dudas, puede denotarse, verse con facilidad entre estos davidianos. Fueron muchas las divisiones. Martin James Bingham, con su esposa se fueron para Exeter, Missouri, y allí formaron otro Mount Carmel. Esta señora Jamie, cuando murió Martin Bingham, entonces ella dijo que ella era la personificación del Espíritu Santo. Siendo que el Espíritu Santo es femenino, pues ahora ella es la personificación del Espíritu Santo. Otro grupo que se formó, líderes Sidney y Bonnie Smith en California, Danny Adair en Carolina del Sur, ese está vivo todavía. Yo fui a visitarlo en una ocasión y todavía es parte del grupo davidiano de allí, de esa localidad. Wanda Adair estuvo casada con Danny Adair, pero luego estuvo casada con un señor de apellido Bloom, y luego pues otros matrimonios. Y yo finalmente perdí cuenta y hoy yo no sé si es Adair, Bloom o quién sabe. Pero el nombre era Wanda y ella está ubicada en Calamasa, California. Wilson se fue para Riverside, California. Glenn y Rose Green, también los conocí. Glenn Green murió hace unos 6 años en Carolina del Sur. Entonces tenían otro individuo, sumamente peculiar. Marvin Johnson vino de Jamaica, se hizo davidiano aquí en los Estados Unidos, se mudó para Canadá y allá en Ontario formó un nuevo Mount Carmel. Allí se declaró ser la encarnación del rey David. Dijo, yo soy el rey David. Y como el rey David tenía muchas esposas, todas las mujeres que vengan a formar parte de este Mount Carmel, aquí en Ontario, son mis esposas. Así que si un matrimonio entraba en ese lugar, el esposo tenía que separarse de su esposa, porque esa pasaba a ser mujer de Marvin Jordan. Ustedes pueden pensar, pero es que eso en esta época eso es imposible. Pues déjenme decirles, yo tuve la oportunidad de entrevistar 2 de las señoras que pertenecían a ese grupo. Y yo le pregunté así, sin dar rodeos, le pregunté, ¿y cómo se sienten ustedes? ¿Casadas o unidas con este señor, con este caballero? No hay problema ninguno entre ustedes. No hay problema ninguno porque como él es el rey David, nosotros nos sujetamos a las ideas de él y hacemos lo que él nos mande, lo que él nos pida. ¿Son peligrosas las doctrinas de este movimiento? Claro que sí. Pero eso no es todo. Ustedes saben que en el 1993, cuando David Koresh estaba allí en Elk, Waco, Texas, ustedes sabían que en esa organización había 2 personas que tenían licencia para comprar y vender armas en los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que esta gente que eran davidianos, de la rama davidiana, desprendidos del movimiento original de Víctor Hútef, la vara del pastor, tenían un almacén de armas allí en Waco, Texas? Y precisamente por eso es que ellos fueron invadidos. Y con las armas que tenían, ellos se defendieron y varios de los miembros del FBI, el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, perecieron. Ellos mataron a algunos de los agentes federales que entraron allí, se batieron a tiros con ellos y por supuesto el gobierno entonces introdujo
un tanque del ejército y finalmente todos ellos perecieron, incluyendo los niños que había en ese lugar. ¿Cuál era el propósito de las armas? Pues David Koresh decía que él era la personificación del Señor Jesús y que él iba a conducir la matanza entre adventistas incrédulos. Así que las armas estaban allí con un propósito, dar cumplimiento a Ezequiel 9. Branch Davidians y David Koresh. Hay una gama de divisiones, una lista de divisiones que toma lugar desde la muerte de Víctor Houteff en el 1955 hasta que llega finalmente a David Koresh. La tercera presentación, el Carmelo se divide en múltiples facciones. Y ustedes van a ver las ideas que proyectan algunos de los grupos en los cuales se dividió. Y déjenme decirles, estas son ideas que están siendo esparcidas por la iglesia adventista. Quizás algunos de ustedes piensen, pero es que yo nunca he escuchado de los davidianos. Déjenme decirles, los davidianos tienen presencia en África, en las Filipinas, en Sudamérica. Yo he estado en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Alemania, haciendo esta presentación debido a los problemas que han causado los miembros de la vara del pastor en estas localidades y cómo han dividido la iglesia adventista. Lugares como El Salvador, allí la iglesia adventista estaba prácticamente separados. Casi la mitad de la iglesia estaban yéndose con los miembros de la vara del pastor. En México se apoderaron de 2 iglesias, las cerraron, se las quitaron a la asociación para ellos utilizarlas para sus reuniones. Yo espero que ustedes estén presentes en la reunión de mañana. Les esperamos para continuar estudiando este grupo y que no seamos engañados, que podamos llevar a cabo la misión de la iglesia debidamente. Yo les invito, para terminar, a tener una oración. Señor y Padre, damos gracias porque eres bueno y misericordioso, porque nos proteges, nos cuidas. Sé con esta iglesia mundialmente, sé especialmente con los líderes. Ayúdanos a estar unidos y presentar un frente unido de la verdad a aquellos que intentan dividir la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.